arroz y luego seguir trabajando. Lo vi en fábricas textiles, en el mismo lugar de trabajo. Era un sacrificio permanente. Y a primera hora de la mañana, por la Avenida de la Paz Celestial, la más grande del mundo, era un tsunami de bicicletas para allá, en silencio, sin contaminación, conversando de una bicicleta a la otra, pero así, un tsunami de bicicletas para allá. Y a las 5 de la tarde, a la vuelta del trabajo, otro tsunami de bicicletas en sentido contrario. No había tanta contaminación ambiental como ahora por el enorme desarrollo y por la cantidad enorme de vehículos y todos nuevos que tienen. Volví ahora hace no tanto y el cambio es francamente impresionante. Pero las viejas heridas están abiertas y un ejemplo de esto es China, esta enorme potencia a escala planetaria, ¿no? Y de pronto las cosas que han quedado por allí en el camino, como por ejemplo, ¿qué pasa con Taiwán? ¿Qué pasa con todas las áreas de influencia? ¿Qué pasa con los roces que hay a nivel navegación marítima y a veces aérea? El hecho es que la isla irredenta de Taiwán para Beijing es lo que quedó como la China opuesta a la llamada China comunista y que se miraron siempre a través de este estrecho como al espejo. El tema ha vuelto, es recurrente y tiene algunas lecturas interesantes. Cuando decimos interesantes, también me fío de la cultura china cuando te dicen que los dioses te permitan vivir tiempos interesantes y uno no sabe según las circunstancias si es una bendición o una maldición. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Y en cualquier caso, estamos en China y hay mucha muestra de músculo. La presidenta de Taiwán dirige una simulación de defensa, unas maniobras, ante eventual invasión de China continental. Maniobras aéreas, navales y terrestres, presididas por la primera mandataria taiwanesa en simulación de defensa ante cualquier eventual invasión. Independientemente de las dificultades que enfrentamos, lo superamos a todos, porque el espíritu militar no debe tener miedo de las dificultades. Y dificultades por defender la patria es el deber permanente de los militares. El ejercicio, las maniobras aquí es como si estuviéramos en guerra y en primer lugar quiero destacar a todos, en particular como comandante y jefa de las 3 Fuerzas Armadas, que soy el mayor respaldo de los militares nacionalistas de la República de China nacionalista. Nuevos modelos de helicópteros de última generación, perfil absolutamente estadounidense en ese armamento. Y Taiwán está mostrando al mundo su determinación en defender su propio territorio, señaló la presidenta. Los ejercicios bélicos presididos por Tsai forman parte de las maniobras anuales Hanquan y se desarrollan entre las islas de pescadores ubicadas en el estrecho de Formosa, el que le señalaba en el mapa, en un momento de tensión con China, que este año ha enviado aviones y navíos de guerra alrededor de Taiwán. Ante el creciente poderío militar chino y la capacidad de proyectar su fuerza militar en el mar de China Meridional o el de China Oriental, incluyendo aguas cercanas a Taiwán, la isla ha adoptado una nueva estrategia militar de defensa activa. Taiwán espera también que Estados Unidos le suministre equipos más avanzados para poder contrarrestar posibles ataques chinos desde todos los puntos cardinales y busca, y esto, vea que ese supertransporte, y los bajan a los comandos desde esos helicópteros y salen con motos preparadas para todo terreno. Taiwán espera que Estados Unidos suministre equipos más avanzados, como le decía, para poder contrarrestar posibles ataques chinos desde los puntos cardinales
y busca desarrollar las armas que mejor sirvan a sus necesidades. La reacción hoy en Beijing, a través del vocero de la Cancillería, Lu Kang, no se hacía esperar, y el vocero decía: noten que no improvisa, la materia es muy delicada. Las acciones de Estados Unidos aminoran la soberanía y los intereses de seguridad de China. Son muy propensos a causar inesperados accidentes marítimos y aéreos. China expresa su fuerte insatisfacción y firme oposición a esto. China tiene indiscutibles derechos soberanos sobre los islotes de Nansha, de los alrededores, y siempre respetamos y salvaguardamos la libertad de navegación en el mar, en el aire, alrededor del mar de China Meridional, pero nos oponemos firmemente a cualquier país que esté utilizando el pretexto de la libertad de navegación aérea y marítima para socavar la soberanía y los intereses de seguridad de China. Los Estados Unidos, la decisión de China de proteger territorio soberano, la seguridad y los intereses marítimos deben resolver estas ecuaciones, y exhortamos a los Estados Unidos a corregir su error, a dejar de tomar nuevas acciones provocativas para dañar la soberanía de China y los intereses de nuestra seguridad, y evitar el impacto de la paz y la estabilidad regional y la situación general de la cooperación China-Estados Unidos. El edificio característico de la Cancillería china, y China denuncia que buque militar de Estados Unidos violó su soberanía. Beijing denunció que el buque de guerra de Estados Unidos, Jiui, entró sin permiso en sus aguas territoriales, lo que cataloga como violación de la soberanía china. Así lo está afirmando hoy, como ven, el portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores, Lu Kang, en declaraciones a los periodistas. De este modo se ha referido al buque Jiui, que el miércoles navegó cerca del arrecife de coral Mischief de las Islas Spratly, ubicados en aguas territoriales reclamadas por Pekín y otros 5 países. Los voceros chinos también han expresado fuerte descontento y fuerte oposición de Pekín tras esta actuación sin permiso de la nave estadounidense en el mar de China Meridional. China insiste que el patrullaje estadounidense interrumpe severamente las negociaciones sobre el mar del sur de la China. Mientras tanto, hablamos de la ruta de la seda, y en este sentido, China dice que el nuevo camino de la seda no es sobre ambiciones militares. La ambición de China de reconstruir la nueva ruta de la seda no consiste en intentar ampliar su papel militar en el extranjero ni en buscar establecer bases extranjeras, lo dijo el Ministerio de Defensa jueves 25 de mayo. En Davao City, mientras tanto, las cosas... El presidente Davao, residente manicurista Zoraida Yohalen Imaya, ahí decían: extremistas islámicos secuestraron a un sacerdote católico y más de una docena de fieles durante un asedio en una ciudad del sur de Filipinas, en la que se quemaron edificios, emboscaron a soldados e izaron banderas del grupo armado Estado Islámico. Esto ha generado bastante malestar e inquietud en muchas partes. Mientras tanto, el tema Netanyahu volvía hoy y se recalienta la política en Israel. Interrogan a un magnate de Estados Unidos en una investigación sobre Netanyahu. La policía israelí interrogó el jueves al magnate estadounidense de los casinos, Sheldon Adelson, como parte de su investigación del primer ministro Benjamin Netanyahu, una vez más acusado, en este caso, de corrupción. Adelson, amigo íntimo de Netanyahu, es propietario del periódico progubernamental Israel Hayom, que se distribuye gratuitamente. El caso se investiga en una denuncia de que Netanyahu trató de obtener una cobertura positiva de parte de un gran diario israelí a cambio de reducir la circulación del otro, el que le hacía la competencia a Adelson. Y esto significa que un vocero policial se negó a hacer declaraciones sobre los detalles de la indagación, y la prensa israelí dice que Adelson, cuya visita a Israel coincidió con la del presidente Donald Trump, aceptó prestar declaración tras recibir garantías de que no es sospechoso de actividad criminal alguna y que se está investigando. Aquí vemos el apoyo de los enviados de Estados Unidos en un campo de refugiados en Turquía.
al menos han mostrado especial consideración con este importantísimo aliado de la OTAN, ¿no? La punta de lanza hacia oriente de la OTAN es precisamente Turquía, ¿no? Lo hemos expresado muchas veces en el mapa. La embajadora de las Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo: todos hemos visto las imágenes que salen de Siria y todos hemos visto el trauma terrible de tantos sirios que han sentido la medida de lo que ha pasado por este conflicto. Y todos seguiremos orando por la paz para el pueblo de Siria, con la esperanza de su rápido regreso a sus hogares por parte de todos aquellos que han tenido que huir. Tensión siempre en el ambiente, y el embajador de Estados Unidos en la ONU visitó el campamento de refugiados en Turquía. El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, visitó los campos de refugiados de Turquía el miércoles 24 de mayo y su visita fue parte de un viaje de 2 días encaminado a descubrir cómo los refugiados sirios estaban haciendo frente a sus condiciones tremendas en los refugios. Fue el primer viaje al extranjero de Haley, miembro del gabinete del presidente Donald Trump, y sigue un esfuerzo de Trump para prohibir temporalmente a los refugiados entrar a Estados Unidos y recortar fondos de las Naciones Unidas y sus agencias. Es decir, no quiere que se vayan a Estados Unidos, pero tampoco solucionan a fondo esto, ¿no? La representación del presidente sirio Bashar al-Assad sobre los manifestantes en favor de la democracia en 2011 se habló de mucha represión y llevó la guerra civil, y los militantes del Estado Islámico utilizaron el caos para tomar el territorio de Siria e Irak. Mientras tanto, la situación aquí es de levantar la moral, mantener a los refugiados con algún espíritu, pero la situación sigue siendo tensa pese a las sonrisas, ¿no? Hablábamos de la embajadora de las Naciones Unidas, Nikki Haley. FAD and UNICEF for coming together on this special day. Hem valimize hem Milli Eğitim Bakan Yardım. We have all seen the images coming out of Syria, and we've all seen the horrific trauma that so many Syrians have felt as they've gone through this conflict. Hepimiz Suriye'de karşılaşılan tabloları beraber gördük. Aynı şekilde... Como les decíamos, la embajadora de las Naciones Unidas, Nikki Haley, dice: tenemos visto las imágenes dramáticas de todo lo que sale de Siria y de la zona. Hemos visto un trauma horrible y hemos sentido la medida de este conflicto. Ella espera para la traducción, ¿no? Porque hay que traducirlo esto al turco. Todos seguiremos orando por la paz, por el pueblo de Siria, y todos hacemos votos sobre la esperanza de un rápido regreso a sus respectivos hogares. Todos estos niños han sido obligatoriamente desarraigados, trasplantados, ¿no? Y esto de alguna manera se reflejaba también en Bruselas, donde dirigentes de la Unión Europea reciben a Erdogan. Es la llegada del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, otro de los temas candentes en este momento, recibido en Bruselas por los presidentes del Consejo Europeo y la Comisión Europea. Donald Tusk y Jean-Claude Juncker, con un texto de fuertes tensiones entre la Unión Europea y la nación turca. El mandatario turco no ha hecho ninguna declaración a su llegada al edificio del Consejo a primera hora de la tarde, como estamos viendo. Erdogan volvió a exhortar a la Unión Europea a tomar una decisión sobre el tema de la adhesión de Turquía al bloque. Y para él es parte fundamental, no solo de su campaña electoral, sino de su posicionamiento como líder. La Unión Europea espera que Turquía se retire por sí misma, declaró desde Ankara antes de viajar a Bruselas, donde también participará el jueves en una cumbre de la OTAN, como estamos viendo, tras su entrevista con Juncker y Tusk. Esta es la primera parte de su agenda y luego vendría la cumbre de la OTAN. La Unión Europea y Turquía deben y van a trabajar juntos, escribió por su parte el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, en la red social Twitter, tras el inicio del encuentro tripartito este jueves, que es lo que estamos viendo. Las relaciones de Estados Unidos y Turquía, las relaciones de Estados Unidos y Turquía también desde el punto de vista OTAN. El problema son las relaciones entre la Unión Europea y Turquía, que ya habían empeorado mucho después del golpe de Estado fallido en julio de 2016 y de la gran represión llevada a cabo por el gobierno, y se deterioraron aún más tras la campaña sobre el referéndum para aumentar los poderes que Erdogan quiere tener
de una manera desacostumbrada. Quiere más poder para actuar a su estilo y manera. Durante esa campaña, los dirigentes turcos multiplicaron los ataques contra los europeos tras la prohibición de varios mitines pro-Erdogan en Alemania y Holanda. Y a Erdogan le molestó mucho que esos aliados europeos, OTAN, no permitieran que sus seguidores hicieran campaña por él en los respectivos países donde están viviendo y trabajando. Ahí se retira. El presidente turco llegó incluso a acusar a los países de la Unión Europea, entre ellos nada menos que Alemania, oigan bien, de tener un comportamiento nazi, y amenazó con anular el acuerdo migratorio pactado en marzo de 2016 con Europa. Eso cayó como salen las heridas en Alemania, por supuesto. La OTAN, Bruselas, Bélgica, aquí nuevo cuartel general en Bruselas, inaugurado por la OTAN. Gentlemen, please be seated. Era el himno nacional de Bélgica y este es el nuevo cuartel general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El primer ministro belga Charles Michel flamante y de alta tecnología cuartel general de la OTAN en Bélgica. Representantes de todos los países miembros. Históricamente, la nueva sede de la OTAN está en lo que fue un importante campo de batalla y ahora es un lugar para el diálogo. La llamada de atención, primer ministro Charles Michel, de Bélgica. Ahora más que nunca, después de la pérdida de tantas vidas en Manchester, se refiere al atentado reciente, tenemos que estar por delante de una amenaza que mata a una niña de 8 años en una sala de conciertos. Nuestra presencia hoy expresa la unidad en tiempos de incertidumbre. En el Reino Unido todos estamos heridos profundamente, pero vemos un fuerte compromiso no solo en palabras, sino también en hechos. Todos estamos de acuerdo en que debemos seguir cambiando para mantener nuestra gente a salvo, sobre todo después del último ataque terrorista en Manchester. Not only in words, but also in deeds. We all agree that we must continue to change in order. Al abrir un nuevo sitio renovamos nuestra promesa y mi país, Bélgica, está muy orgulloso de estar en Casa Nueva. El edificio está diseñado para parecerse a los dedos entrelazados, otro símbolo de nuestros objetivos comunes desde la Segunda Guerra Mundial. Belgium is very proud of this great new home. The building is designed to resemble interlocking fingers, another symbol of our El common edificio goals semeja dedos since World War entrelazados, II. otro símbolo de la nueva Europa. We affirm the wish Luego escucharemos al to secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens The Stoltenberg. handover of our new headquarters marks the beginning. La entrega de nuestra nueva sede, nuestro cuartel general, marca el comienzo de un nuevo capítulo y quiero agradecer a nuestra nación anfitriona, Bélgica, y a los miles de personas de toda la alianza que han contribuido a este proyecto, que será emblema de un país fuerte, adaptable y proveerá instalaciones de última generación. This headquarters will be an emblem of a strong, adaptable alliance. It will provide state-of-the-art facilities. It is a greener building, helping us to work in new ways. El nuevo edificio ha costado 1.120 millones de euros, un presupuesto financiado por los Estados miembros de la OTAN que han sufrido retrasos en el desplazamiento de su personal al nuevo edificio que no terminan de llegar. Por el momento, en este enorme complejo, solo 260 personas trabajan en el nuevo cuartel general de un total de 1.500 de las delegaciones aliadas que deberían estar ahí.
1.700 militares y personal civil y 800 de las agencias de la OTAN. La OTAN recibe además alrededor de 500 visitantes externos por día. La construcción del edificio supervisado por el Ministerio de Defensa belga está completada, pero aún queda por zanjar el escollo de la ciberseguridad. Un asunto que preocupa a los aliados, especialmente después de la última ola de ataques informáticos que ha afectado a empresas y servicios de todo el mundo. F-16 encabeza Super Mirage y otros modelos Delta. Y luego la escuadrilla de acrobacia con los colores de la paz. El primer ministro belga, Charles Michel, hoy hizo la entrega de llave simbólica al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aunque no está previsto que este se desplace a su despacho nuevo en el nuevo cuartel. Mientras tanto, aquí estamos en las protestas anti-OTAN en Bruselas, Bélgica. Las manifestaciones contra la OTAN han generado ya un centenar de detenidos. Centenares de personas han sido detenidas en el marco de la protesta contra la OTAN bajo el lema "Paren a la OTAN" en 2017, en las inmediaciones de la nueva sede de la sede atlántica, coincidiendo con la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Un centenar de personas han sido arrestadas porque recibimos información de que los manifestantes tenían pensado obstaculizar el paso de las delegaciones en otro punto, dijo el portavoz de la policía, Ilse van der Keer. Ha confirmado que ya comienzan a ser liberados. Los manifestantes se han encadenado entre ellos con la ayuda de tubos para dificultar la acción de la policía y algunos se han vestido con monos blancos y máscaras contra la contaminación. La policía ya había dicho que aunque la manifestación no estaba autorizada, permitiría la protesta mientras no provocaran incidentes en el Boulevard Leopoldo III y la avenida Jules Bordet, aunque posteriormente se han ido acercando a la sede con el objetivo de intentar crear problemas y ralentizar la llegada de las delegaciones y perturbar el inicio de la reunión. El resultado está a la vista. Ahí se le daba también la bienvenida al presidente estadounidense Donald Trump. Y ustedes saben cómo se ponen los estadounidenses cuando se trata de seguridad y solo para el primer mandatario. Autobuses repletos de gente con las manos a la espalda, con esposas. El mandatario estadounidense apenas ha estado en la capital belga 29 horas, ha abandonado la cumbre poco después de las 20 horas y ha salido del país a través del aeropuerto militar de Mulsbroek a las 20:45. Mientras tanto, hay bilaterales importantes en Bruselas, el presidente Emmanuel Macron, el presidente turco Tayyip Erdogan. Ya tomaron la foto, retírense. Limusina blindada, muy blindada. Vean el color de los vidrios. Charles Michel, llegan, Macron, Erdogan, el premier belga Charles Michel, preguntas que nadie responde, luego el canciller Didier Reynders, su contraparte francesa Jean-Yves Le Drian, el viceministro, el ministro de Defensa de Bélgica, Steven Van de Putte, y el ministro de Defensa francés, Sylvie Goulard. Y esto todo en el Palacio Sermont. Entra la ministra de Defensa, Sylvie Goulard. Palacio Sermont, donde se congrega ahora toda la inteligencia y toda la estrategia, ¿no? El presidente Macron aboga por refundar la Unión Europea para evitar su desintegración. Y ahora hablamos de los países exportadores de petróleo, de los que somos los fundadores de la OPEP. Esto es en Viena, Austria, por supuesto. Aquí aparecen las testas coronadas de Medio Oriente, el de Arabia Saudita, el de Irán, de Venezuela, arribando a la cumbre de la OPEP. Y los reporteros esperando alguna declaración a la entrada, pero no han tenido mucha suerte con esto, ¿no? La OPEP, un organismo creado por Venezuela y que tanta historia ha hecho y lo que le falta. Los reporteros esperando que alguien declare, pero nadie.
ministro de Energía saudita, Khalid Al-Falih, Nelson Martínez, por Venezuela, por Irán, el ministro Bijan Zanganeh. Y Zanganeh dijo, si continuamos, y parece que decidiremos continuar extendiendo el acuerdo anterior, mantendremos el nivel de producción que tenemos. Ministro Nelson Martínez decía, tenemos que seguir varios temas de petróleo, y quiero decir, si los precios favorecen el aumento de la producción, si vamos a aumentar la producción y la demanda no es ahí, volveremos a la misma situación que teníamos hace un año y queremos reequilibrar y estabilizar el mercado. Eso es lo que en verdad queremos. Por el representante de Arabia Saudita, el ministro de Energía, Khalid Al-Falih, dijo que el petróleo de esquisto, que es una variable importante, pero no creemos que vaya a descarrilar o afectar significativamente lo que estamos haciendo. Eso es para responderle por elevación a Estados Unidos. El mercado es lo suficientemente grande como para absorber el aumento esperado de producción de esquisto en 2017. Cero preocupación, aunque él es un aliado particularmente especial de Estados Unidos. La OPEP amplía recortes de su producción hasta marzo de 2018 y esto es lo que corresponde para nivelar las cotizaciones en el mercado internacional. De manera que algunos no nos perdonarán haber creado la OPEP, pero aquí vemos que la obra de Venezuela, que logró por primera vez unificar a los productores y dejar que fueran víctimas y explotados por parte de las grandes transnacionales petroleras, sobre todo aquellas viejas 5 hermanas, todavía están las huellas de Venezuela ahí. Y gracias a ellos es que en todo el planeta hay un equilibrio. Y gracias a lo que creó Venezuela es que ahora hay un diálogo de este tipo. Antes eran las petroleras, las grandes, gigantescas, que venían, imponían su ley y dejaban detrás una espantosa contaminación. Bueno, no veo aquí nada que cambie nuestra pauta. Si así fuera, lo haríamos. Vamos a breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, seguimos en el estudio 3 de Venezolana de Televisión, Canal Pionero, Dossier, programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Ya volvemos. Ya vuelve Dossier. Este viernes, gran marcha del deporte, la juventud y los estudiantes a las 9 de la mañana, desde la Plaza Morelos hasta el Palacio de Miraflores. Asiste. El pueblo venezolano protagoniza el desarrollo energético. El gas es energía limpia al alcance de todos. El gas debe utilizarse conscientemente. Por ello te recomendamos: evita que los niños manipulen o toquen los sistemas y conexiones de gas. En caso de emergencia, llama a los números que están en pantalla. Prevenir es vivir. Cuida tu familia. Bolivariana coloca en primer lugar el papel protagónico de la mujer en la liberación del pueblo venezolano, de las clases trabajadoras. Es fácil encasillar a la gente. Fulano es esto, sutano es aquello y yo soy este. Los
los cifrinos, la gente de pueblo, los normales y los raros, los modernos y los anticuados, aquellos con quienes creemos tener algo en común y los otros a los que suponemos diferentes. Bienvenidas, bienvenidos. Voy a hacerles algunas preguntas muy generales y otras que pueden ser íntimas. Si están acá es porque están dispuestos a contestar honestamente. En el centro verán un mapa. Si su respuesta es afirmativa, entran en él. ¿Quién fue el cerebrito de la clase? ¿Quién se fue de rumba anoche? Y de repente, somos nosotros los que creemos en la vida después de la muerte, los que hemos visto ovnis y los que nos gusta bailar, los que hablamos más de un idioma, los que reconocemos errores y luego estamos nosotros, los afortunados que tuvimos sexo la semana pasada, los que rompemos el corazón y los que estamos locamente enamorados, los que defienden sus creencias y los que reconocemos el coraje de los demás, los que tenemos un sueño por realizar. Y finalmente estamos todos nosotros, los que simplemente amamos Venezuela. Nos une Venezuela. Continúa Dossier. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y una información bastante reciente que nos llegó incluso con imágenes para apoyarlo. El ex primer ministro griego Lucas Papademos fue herido por un sobrebomba que acababa de recoger y que le estalló mientras estaba en su vehículo. Y esto vuelve a poner la atención en el ámbito de Grecia. Y por supuesto, esto trae un recalentamiento en todo el ámbito y ya veremos por qué. Sobre este particular, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, las informaciones que se han dado, y no son las únicas informaciones de última hora, ¿no? Esto generó la natural angustia e incertidumbre, que un ex primer ministro vaya a recoger un sobre y en su propio vehículo le estalle cuando lo abra, heridas de diverso tipo y nuevamente notas de tensión en Grecia. El ex primer ministro griego Lucas Papademos ha resultado herido en la explosión dentro de su coche, al parecer causada por un dispositivo explosivo escondido en un sobre, cuando circulaba nada menos que por el centro de Atenas. La televisión estatal ERT aseguró que Papademos tiene heridas en el pecho y en las piernas, así como problemas para respirar, pero que su vida no corre peligro. 2 de sus escoltas resultaron heridos también. Papademos, de 69 años, fue primer ministro durante una de las peores etapas de la crisis griega, durante la que tuvo que negociar tremendamente, al mejor estilo de los neoliberales, ¿no?, una quita masiva de la deuda de Grecia en manos privadas. Lo interesante de esto es que nadie ha reivindicado el atentado hasta el momento. En marzo, el grupo anarquista griego Conspiración de las Células de Fuego envió una carta bomba e hirió a un secretario de la oficina del Fondo Monetario Internacional en París. Antes, esa organización había reivindicado la elaboración de un explosivo que la policía interceptó a tiempo en la oficina del ministro de Finanzas alemán Wolfgang Schäuble. El grupo, al que Washington considera como una organización terrorista, mandó cartas bombas a embajadas extranjeras en Grecia y a líderes europeos en 2010. Papademos fue elegido primer ministro en noviembre de 2011 y en mayo de 2012 debido a una coalición entre socialistas PASOK, Partido Conservador Nueva Democracia, y el partido ultraderechista Laos, tras la dimisión de Giorgos Papandreou. Y también fue gobernador del Banco de Grecia y ocupó el cargo de vicepresidente del Banco Central Europeo. Mientras tanto,
hay diferentes temas como para patrullar y estar preocupados, ¿no? Porque lo que estamos viendo es la cumbre del G7 y los preparativos. Y esto es en el ámbito italiano, en Acireale y en Giardini Naxos. Y el asesor de política Ed Cairns, el asesor senior, hablaba de la necesidad de... Bueno, aquí se han burlado de todos los líderes europeos, ¿no? Y como están en Italia, bueno, se parece a un plato de pasta, ¿no? ¿Quién creen que es este? Adivinen. Los activistas se disfrazan de líderes del G7 para hacer la protesta. Los líderes mundiales aparecen en forma de títeres en Italia cuando la caridad destaca la hambruna. Activistas vestidos como líderes del G7 en Giardini Naxos fingieron comer espagueti en un truco destinado a llamar la atención sobre el hambre en el mundo. Cerca de la sede de la cumbre en la isla de Sicilia, los activistas llevaban cabezas de títeres mientras posaban para las cámaras. El truco fue realizado por la agencia de ayuda internacional Oxfam. Su principal asesor de política, Ed Cairns, dijo que los líderes del G7 pueden hacer mucho más para hacer frente a la amenaza sin precedentes del hambre en Yemen, Nigeria, Somalia y Sudán del Sur. Muchos de los líderes del G7, incluyendo el presidente estadounidense Donald Trump, deben llegar a la cumbre este jueves por la noche. El asesor política senior Ed Cairns de Oxfam. Oxfam está aquí en la cumbre del G7 en Sicilia para resaltar el hecho de que los líderes del G7 pueden hacer mucho más para hacer frente a la amenaza del hambre sin precedentes en 4 países. Hay 30 millones de personas, Sudán del Sur y Somalia, pero al mismo tiempo, según nuestro truco, los líderes del G7 comen espagueti mientras que el hambre se enfrenta a esos millones de personas. Y es que calculamos que los líderes del G7 deberían dar 2.900 millones de dólares para ayudar a prevenir esa hambruna. Mientras tanto, Theresa May arriba a Sicilia para enfrentarse también al tema de la cumbre del G7. La primera ministra británica, entre otros de los delegados, y por lo que respecta a Ed Cairns, dijo que los líderes del G7 definitivamente tienen que hacer mucho más. Vean todo lo que han preparado, ¿no?, para recibirles. Contra los prejuicios, el G7 en Sicilia, el encargado de elegir Taormina como sede de la cumbre del G7 fue el ex primer ministro Matteo Renzi, quien explicó que durante un acto con otros líderes internacionales, uno de ellos respetó un comentario particularmente estúpido. Dijo: Sicilia es tierra de mafia. Desde entonces Renzi decidió que la cumbre no se celebraría en su Florencia natal, sino en una ciudad siciliana, y la elegida fue Taormina, la perla del Ionio, conocida por ser uno de los rincones más sugestivos del Mediterráneo y por la espectacular panorámica que ofrece el volcán Etna, el más alto y aún activo de Europa. Pero además de sacar pecho sobre el patrimonio cultural de la Bella Vita, y de los organizadores desean lanzar desde la impresionante Taormina un mensaje de acogida, diálogo y tolerancia, aludiendo a la historia del municipio, trazada durante siglos por civilizaciones como los griegos, los romanos, los musulmanes o los normandos. Y así fueron llegando, ¿no? Theresa May, ágilmente, bajando de su avión de la Real Fuerza Aérea Británica, y varios se trasladaron luego en helicóptero para ir a sus respectivos hoteles. El avión luego el siguiente avión es el que trae al presidente francés, Emmanuel Macron. Ya estaba en final corto. Y se preparaban luego para... Vean que aquí, a pie, pero hasta el helicóptero. De manera de poderlos llevar allí al lugar de la cumbre. Macron también, con su esposa, Brigitte Trogneux, y Macron y Trogneux, luego en un autobús. Bueno, Taormina, un mensaje de acogida, diálogo y tolerancia, aludiendo a la historia del municipio. Por sus calles pasarán los hombres y mujeres más potentes del mundo, los que lideran las 7 democracias más industrializadas y dueñas, acá llega el avión de la presidencia francesa, y dueñas del 32,2% del PIB mundial. Se lo reparten entre Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido.
Angela Merkel, Justin Trudeau, Donald Trump, Emmanuel Macron, Paolo Gentiloni, Shinzo Abe, Theresa May serán recibidos en la mañana del viernes en el antiguo teatro griego que corona el municipio desde su construcción, oigan bien, en el siglo III a.C. Bueno, aquí la delegación del avión del presidente francés Emmanuel Macron. Macron con su esposa Brigitte Rolnier y el protocolo, las autoridades militares de la base, los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y luego la salida hacia sus respectivos hoteles con las grandes medidas de seguridad que con la mayor discreción posible han tomado, pero que la tensión se nota, ¿no? Se pueden admirar allí unas impactantes vistas del Mar Jonio y del cono del volcán más legendario. Los grandes del planeta disfrutarán por la noche de otro de los patrimonios italianos, la música, con un... aquí llega Canadá, con uno de los conciertos de la prestigiosa Orquesta Sinfónica de la Scala de Milán. La concejal de Cultura y Turismo de Taormina, Mario D'Agostino, explicaba que la cumbre representa la mejor ocasión para poder mostrar el arte y la historia, que son los signos representativos de Sicilia, pero también de toda Italia. Gouvernement du Canada, la francilienne canadienne. Estos tienen que ponerlo en francés y en inglés para quedar bien con los electores. Y aquí llega el primer ministro Justin Trudeau. Esto me trae nostalgia, ¿no? Estuve en la despedida de Trudeau, que fue inolvidable. Y repitió la pirueta que le hizo a la reina de Inglaterra a espaldas de ella. Se vino abajo. Los canadienses lo aplaudían con lágrimas en los ojos. Lo que no estaba asegurado en ese momento, que después de la larga trayectoria de Pierre Trudeau, su hijo heredara el poder. Y aquí lo tenemos. Segunda generación de los Trudeau, siendo recibido por las autoridades y luego hacia el helicóptero. Las llegadas nocturnas casi como premeditadas, ¿no? Para mayor seguridad. Autobús y de allí el helicóptero. Bueno, este es un problemón de seguridad con tantos jefes de Estado, pero de una manera u otra se han adaptado, se desplazaron muy bien por la pista hacia sus respectivos helicópteros y hacia el lugar correcto en Taormina. Esto es lo que va a tener muy atentos a los medios de comunicación europeos, porque la agenda que van a desarrollar aquí tiene repercusiones profundas en el ámbito internacional y, por supuesto, ha sido una de las noticias de primera plana en los medios. Pero ahora estamos en Brasilia, obviamente. Aquí está la mano de Niemeyer. ¿Y por qué es noticia? Bueno, Robert Kennedy, se llama Robert Kennedy, uno de los empleados civiles que vamos a oír declarando. Miren las medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque Michel Temer llama al ejército de Brasil para contener las protestas en Brasilia. Y Brasilia es una ciudad tan grande y diseñada de una manera tal que uno tira una piedra y no le llega desde una avenida a una ventana de un ministerio. Es monstruosamente grande y extraña. Como decía un alto funcionario que no voy a mencionar en una tete-a-tete que tuvimos, miren los rotos ahí, los destrozos. Aquí sí llegaron con todo, ¿no? Me decía, lo mejor de Brasilia es el puente aéreo de los viernes para volver a Río de Janeiro y a las playas. Una ciudad muy diferente a Río, ¿no? A mayor cosa de Brasil, a ponche aérea para Río, me decía. El presidente Michel Temer ordenó a las tropas federales restaurar el orden en la capital de Brasil tras la evacuación de algunos ministerios a causa de enfrentamientos del miércoles entre policía y manifestantes que le exigen continuamente la renuncia al presidente. Decenas de miles de inconformes marcharon hacia el Congreso para protestar por las reformas económicas que Temer impulsa, el mejor estilo neoliberal, ¿no? La banca rodoviaria. Las primeras planas son expectativas frente a las realidades. Movimento feito por sindicato. Porque manifestar es correcto, mas vandalismo es total. Él no representa a la gente, un movimiento creado por los sindicatos, pero para protestar es correcto. El vandalismo es totalmente erróneo. Lo que hicieron es un ejemplo de salvajismo.
Otro vendedor dice, aprobé las manifestaciones, pero pensé que era absurdo en ambos casos, refiriéndose a la violencia. La policía militar también cometió un grave error al apuntar a los manifestantes. Grandes edificios del Parlamento, uno cóncavo y el otro convexo, y las grandes torres que lo caracterizan. Vean los espacios enormes de Brasilia. Cómo gritar y que te oigan en un ministerio. Es brutal el tamaño. Nicolás Maduro Moro es presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro Moro hablaba hoy de la Expo Venezuela, Mujer Productiva 2017, y la coordinadora nacional del programa Soy Mujer y presidenta de la Fundación Robert Serra, Zulay Aguirre. Que con todo su poder plenipotenciario, la Asamblea Nacional Constituyente nombre una poderosa comisión por la verdad constituyente, por la justicia, por la unificación de Venezuela, por la reparación de las víctimas. Va a ser el gran aporte de la constituyente, porque yo les voy a decir, una comisión por la verdad constituyente, nadie se puede negar a participar, porque es plenipotenciaria. Puede basarse rápidamente en una ley de carácter constitucional que puede emitir la constituyente, para, ustedes saben, desnudar ante la vida del país, ante la historia del país, todo lo que ha pasado en el 99, en los golpes del 2001, 2002, 2003, 2004, en las guarimbas del 2004, en los golpes de Estado del 2013, 2014, 2015, y en la arremetida violenta, criminal de este año 2017, que se sepa la verdad, toda la verdad. Se repare a las víctimas, a todas las víctimas. Se acabe con la impunidad. Sabemos de la impunidad, ¿verdad? Nos duele la impunidad, ¿verdad? Así que, de verdad, yo tengo una fe total y absoluta. Y sé que con la bendición de nuestro Dios Creador, la Asamblea Nacional Constituyente se va a instalar y con la Comisión de la Verdad va a permitir unificar a Venezuela a través de la justicia. Justicia, justicia pide Venezuela frente a los criminales, los guarimberos y los golpistas. Justicia. Por eso es que la Comisión de la Verdad, con el poder constituyente, imagínense ustedes, el poder constituyente lo puede todo, está por encima de todos los poderes constituidos, lo puede todo. Yo quiero la paz a través de la justicia. La única paz que podemos aspirar es a través de la justicia, del respeto a la Constitución, a las leyes, al derecho ajeno, al derecho social, a la vida tranquila, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad. Yo quiero hacer un pase al Estado Zulia. En el marco de este día del primer aniversario de Soy Mujer, el día de ayer en el Estado Zulia ocurrió un hecho gravísimo, entre muchos otros, que es que un grupo de una banda criminal de la MUT, una banda de guarimberos, incendiarios, terroristas, atacaron la sede del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda. Quemaron sus 4 pisos, quemaron proyectos de vivienda que ya estaban listos con su maqueta, con sus cálculos de ingeniería, quemaron las bases de datos en las computadoras y la base fija de los archivos de todos los usuarios que han solicitado vivienda en el Zulia.
Ahí llegaron a quemarla. En un golpe de mano, en un golpe paramilitar. Ahí están los criminales. Ya están identificados y los vamos a capturar en las próximas horas. Y Venezuela exige justicia. Una condena firme a los violentos, a los terroristas. Una condena al terrorismo. Yo les pregunto a ustedes, mujeres, ¿cómo se puede llamar esto? ¿Oposición? ¿Democracia? ¿Protesta? ¿Manifestación pacífica? ¿Cómo se llama esto? Terrorismo. Ahí están los terroristas. Nosotros nos motivamos cuando pensamos en el parto humanizado, cómo apoyar a la muchacha, a la mujer embarazada, cómo apoyar al niño que nació para que tenga su preescolar, para que tenga su simoncito, ¿verdad? Cómo apoyar a la mujer para que produzca y sean tremendas emprendedoras como ella aquí. A nosotros nos motiva lo bonito de la vida, lo grande, lo bueno. Y por eso es que nosotros, y yo personalmente, estoy empeñado en que sea a través de un proceso popular constituyente que Venezuela busque nuevas bases de paz. Paz con justicia, paz con igualdad, paz con educación, paz con amor, paz con cultura. Humanizar las relaciones políticas, sociales. Yo le he hecho un llamado a los jefes políticos y no responden. Le tiene prohibido la embajada gringa a los jefes políticos de la oposición responder. Yo, como líder revolucionario, jefe político y presidente de la República, les hago otro llamado a que cese la violencia, a que vuelvan por el camino de la Constitución y a que nos sentemos a un diálogo constructivo por la paz, la democracia, la libertad de Venezuela. Ratifico mi llamado al diálogo y le pongo nombre y apellido. Manuel Rosales, jefe político del partido Un Nuevo Tiempo. Henry Ramos Alud, jefe político del Partido Acción Democrática. Henry Falcón, gobernador y jefe político del Partido Socialdemócrata Avanzada Progresista. Julio Borges, jefe político del Partido Primero Justicia. Hasta ahí llego. A todos ustedes dejo constancia histórica que los vuelvo a llamar una vez más, luego de haberlos convocado en privado y en público durante semanas y semanas, y dejo constancia una vez más para la historia del país que busqué darle una oportunidad a la paz y al diálogo y ustedes no respondieron. Los vuelvo a convocar a un gran diálogo nacional por la paz, por la vida, por la democracia, por la libertad. Un gran diálogo por la constituyente, muchachas y muchachos. Un gran diálogo por la constituyente. Y el 10 de diciembre, elecciones de gobernadores y gobernadoras, lo primero que hizo la oposición fue decir: no, elecciones no, democracia ya. No vamos a elecciones. Tampoco se van a postular para gobernadores y gobernadoras. Bueno, lo único que le puedo decir, muchas gracias. Tampoco se van a postular para la Asamblea Constituyente.
allá ellos. Bienvenido las miles de postulaciones que se van a dar el próximo miércoles 31 de mayo y el próximo jueves 1 de junio. Y tampoco se van a postular para las elecciones de alcaldes el próximo año. Y tampoco se van a postular para las elecciones presidenciales. ¿Qué será? ¿Que Julio Borges se va para la guerrilla? ¿O Julio Borges está esperando que los gringos manden los portaaviones a instalar un gobierno intervencionista en Venezuela? Son temas que debemos reflexionar, son temas en donde hay que tener posiciones muy claras, y yo ratifico, en el marco del llamado a Asamblea Nacional Constituyente, ratifico mi voluntad inmediata a sentarme a conversar, a dialogar con todos los sectores políticos de la oposición sobre los grandes temas del país, sobre la paz, la democracia y el futuro de Venezuela. Ratifico mi voluntad de diálogo político, de diálogo constituyente. Bueno, mujer, buena jornada de trabajo, 2 horas de trabajo intenso. Primer aniversario de este programa que creamos hace un año. Toda la política crediticia, financiera, para planes de emprendimiento de mujeres venezolanas está viento en popa. Quiero que se cumpla con mucha rapidez y eficiencia los próximos 200.000 créditos a través del Carnet de la Patria. Y quiero que sigamos avanzando en la consolidación del Banco de la Mujer y del Plan Soy Mujer. ¡Que viva la mujer venezolana! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la vida! ¡Hasta la victoria siempre! Gracias, mujeres, las amo. Amo a las mujeres venezolanas. Gracias. Bueno, eso es parte de los acontecimientos de hoy, que como Venezuela es permanente noticia a nivel internacional, se ha vuelto también noticia internacional. Y esto, desde luego, trae sus extrapolaciones. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia, siempre Dios mediante, de la querida, contaminada y única. La realidad es muy fluida en todos los campos y hay mucho que extrapolar aquí. Y tampoco hay que confundir manifestaciones democráticas con otras cosas que parecen más guerra asimétrica. Pero en fin, iremos desbrozando esto. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, finaliza aquí Dossier, el programa decano de la información internacional en todo el hemisferio occidental. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. He pasado un fin de semana leyendo absolutamente todo lo que pude, magnífica, muy agradecido, y muy agradecido también a algunas observaciones muy pertinentes, y en todo caso, sepan que humanamente no puedo contestarles a todos, trato de ser selectivo y jerarquizar, pero sepan que tarde o temprano los leo todos. Ha sido una avalancha. Gracias por esa respuesta donde quiera que se encuentren. No ha caído en vano. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier, desde Canal 8, Venezolana de Televisión, Estudio 3. Disponga usted de las cámaras, señor director.